Dios no habló antes, y ese silencio casi te destruyó. Si estás aquí ahora, no llegaste por curiosidad ni por entretenimiento espiritual. Llegaste porque hay un cansancio antiguo en tu alma, un cansancio que no nace del cuerpo, sino de haber esperado demasiado tiempo, una respuesta que nunca llegó cuando más la necesitabas. Cansancio de orar en silencio durante años, de hablar con Dios en la madrugada cuando nadie más veía tus lágrimas, de pedir no grandes milagros ni promesas exageradas, sino apenas una señal clara, una dirección mínima, una confirmación sencilla de que no estabas caminando solo, de que todo ese dolor no era inútil. Y sin embargo, no llegó nada. No llegó la voz, no llegó la explicación, no llegó la respuesta. Mientras otros decían con seguridad que Dios les hablaba, que Dios les mostraba caminos, que Dios los guiaba con claridad, tú sentías que el cielo permanecía cerrado exactamente cuando más abierto lo necesitabas, y eso te llevó a cuestionarte cosas que nunca habías cuestionado antes. Empezaste a preguntarte si habías hecho algo mal, si habías perdido el tiempo correcto, si tu fe no era suficiente, si había algo roto en ti, algo que te hacía diferente incluso delante de Dios. Y esa duda no fue superficial, fue profunda, silenciosa y dolorosa, porque no se lo contaste a nadie. El silencio de Dios duele más que cualquier rechazo humano, porque cuando el mundo te rechaza puedes entenderlo, pero cuando Dios parece callar, el alma entra en conflicto y el corazón comienza a cansarse de esperar. Y aquí necesito que escuches con atención, sin defensas y sin miedo, porque lo que voy a decir ahora no viene para acusarte ni para corregirte, sino para devolverte una verdad que te fue robada durante ese tiempo de silencio. Tú no fuiste ignorado, tú no fuiste olvidado, tú no fuiste dejado de lado, tú fuiste preservado. Hay verdades que, si se revelan demasiado pronto, no sanan, sino que destruyen, y hay revelaciones que solo pueden ser entregadas cuando el alma ya desarrolló la estructura interna necesaria para sostenerlas sin quebrarse. El silencio no fue ausencia, fue protección. Dios no estaba lejos, estaba trabajando en un nivel que todavía no podías comprender, preparando algo que solo podría ser entregado después de que sobrevivieras a no entender. Y si ahora sientes que este mensaje te atraviesa de una manera diferente, si algo en tu pecho se mueve mientras escuchas estas palabras, si percibes que este video no se parece a otros que has visto antes, no es coincidencia ni algoritmo. Este mensaje no fue preparado para todos, fue reservado para quienes sobrevivieron al silencio, para quienes no abandonaron la fe aunque no recibieron respuestas, para quienes siguieron caminando aún sin entender el camino. Y si tú sigues aquí, escuchando hasta este punto, es porque el tiempo del silencio terminó y el tiempo de la revelación está comenzando ahora. El silencio de Dios casi te quebró. Hubo un momento, quizá varios, en los que sentiste que estabas caminando solo, no porque te hubieras alejado de Dios, sino porque, aún buscándolo con sinceridad, no recibías ninguna respuesta clara que te ayudara a seguir avanzando con seguridad. No fue un silencio breve ni pasajero. Fue un silencio largo, profundo, acumulativo, que se fue extendiendo con los años y que comenzó a afectar la forma en que te veías a ti mismo, la manera en que entendías tu propósito y hasta la relación que tenías con tu propia fe. Oraste cuando nadie más oraba contigo. Esperaste cuando otros ya habían recibido. Confiaste incluso cuando no había señales visibles que respaldaran tu confianza. Y aún así, Dios parecía no decir nada. Ese silencio no solo te cansó,
te desgastó por dentro, porque no estabas pidiendo cosas exageradas ni recompensas inmediatas, sino claridad, dirección, una palabra que te permitiera saber que no estabas desperdiciando tu vida, que todo ese sacrificio tenía un sentido más allá del sufrimiento. Mientras tanto, veías cómo otros avanzaban, cómo otros eran reconocidos, cómo otros parecían escuchar a Dios con facilidad, y aunque no sentías envidia, sí sentías confusión. Una confusión silenciosa que te hacía preguntarte por qué tu camino tenía que ser tan distinto y tan solitario. Hubo noches en las que pensaste en rendirte, no en abandonar a Dios, sino en dejar de esperar algo de Él, porque la espera constante sin respuesta se vuelve una forma de dolor que pocos entienden y casi nadie valida. Tal vez incluso pensaste que Dios hablaba con otros porque ellos eran mejores, más dignos, más espirituales, y que tú simplemente no alcanzabas ese nivel, aunque en el fondo sabías que tu corazón era sincero y que tu búsqueda era real. Ese es el punto más delicado del silencio, cuando comienza a sembrar dudas sobre tu valor espiritual, cuando te hace sentir invisible, no solo para el mundo, sino también para el cielo. Y aquí es donde debo decirte algo con absoluta claridad, porque si no entiendes esto, cargarás con una culpa que nunca fue tuya. El silencio de Dios no fue una señal de rechazo, fue una señal de proceso. Hay personas a las que Dios les habla rápido porque no cargarán mucho peso, y hay personas a las que Dios les habla tarde porque lo que recibirán tiene un nivel de responsabilidad, profundidad y alcance que no puede ser entregado a un corazón inmaduro o apresurado. Tú estabas siendo formado en el silencio, no castigado por él. Cada vez que no recibiste respuesta, algo dentro de ti se fortalecía, aunque no lo notaras. Tu discernimiento se afinaba, tu dependencia externa se rompía, tu sensibilidad espiritual se volvía más profunda, y sin darte cuenta, estabas desarrollando una capacidad que solo nace en quienes atraviesan largos periodos sin explicación. El silencio casi te quebró, sí, pero no te destruyó, porque incluso en los momentos en que sentías que ya no podías más, seguiste adelante, aún sin entender, aún sin garantías, aún sin promesas claras. Eso no es debilidad, eso es señal de elección. Y si hoy sigues aquí, escuchando esto con el corazón abierto, es porque el silencio cumplió su función y ya no es necesario que continúe de la misma manera. Dios no habló porque aún no estabas preparado para escuchar. Hay verdades que no pueden ser explicadas cuando el alma todavía está herida, porque una herida abierta no interpreta con claridad, solo reacciona desde el dolor, desde el miedo, y desde la necesidad urgente de alivio. Durante mucho tiempo, pensaste que Dios no hablaba porque algo estaba mal contigo, porque quizá no eras lo suficientemente espiritual, porque tal vez otros eran más dignos de recibir respuestas claras, mientras tú solo recibías silencio y espera. Pero esa interpretación nació desde el cansancio, no desde la verdad. La verdad es otra y es más profunda de lo que imaginas. Dios no habló antes porque si lo hubiera hecho, tú no habrías escuchado con madurez, sino con desesperación, buscando rescate inmediato y no transformación real, buscando alivio rápido y no comprensión profunda. Hay momentos en los que el ser humano no quiere escuchar la verdad, quiere que el dolor termine, y Dios no negocia la verdad para calmar la ansiedad, porque sabe que una respuesta dada fuera de tiempo puede confundir más de lo que ayuda. Tú estabas pidiendo explicaciones, pero aún estabas aprendiendo a sostener silencio, sin romperte, a caminar sin garantías, a confiar sin pruebas visibles, y esa es una etapa que no puede ser evitada por nadie que haya sido separado para algo mayor.
Si Dios te hubiera revelado antes lo que ahora estás a punto de comprender, habrías intentado correr cuando todavía no sabías caminar con firmeza. Habrías hablado cuando todavía necesitabas aprender a callar. Habrías expuesto cosas sagradas a personas que no sabían respetarlas. El silencio fue una forma de protección, no solo contra el mundo, sino contra tu propia prisa interior. Porque en ese tiempo aprendiste algo que no se aprende con palabras. Aprendiste a sentir, a discernir, a percibir sin que nadie te lo explique, a reconocer señales internas que hoy forman parte de tu sensibilidad espiritual. Dios no estaba formando un oyente pasivo que depende de instrucciones constantes. Estaba formando a alguien capaz de sostener revelación sin perder el equilibrio, alguien que no se desarma cuando no entiende, alguien que no abandona cuando el camino se vuelve incómodo. Ese es el tipo de persona a la que Dios confía cosas que no se pueden explicar fácilmente, cosas que no todos soportarían cargar. Cosas que requieren una estructura interna fuerte, silenciosa y estable. Por eso el silencio duró lo que duró, no porque Dios disfrutara verte esperar, sino porque estaba esperando que tú dejaras de buscar respuestas externas y comenzaras a desarrollar una comprensión interna más profunda. Y ahora, después de todo lo que atravesaste, después de haber sobrevivido a no saber, a no entender y a no recibir confirmaciones claras, tu interior ya no es el mismo. Tu forma de escuchar ya no es superficial, tu percepción ya no es frágil. Ahora estás listo para escuchar sin distorsionar, listo para recibir sin correr, listo para comprender sin miedo. Y cuando Dios habla en este punto, lo que dice no se pierde, no se malinterpreta y no se usa mal, porque llega a un corazón que fue probado en el silencio. Mientras tú sufrías, algo estaba siendo separado solo para ti durante todo ese tiempo en el que sentías que tu vida no avanzaba, en el que veías puertas cerrarse una tras otra, en el que el sistema te rechazaba. Las personas se alejaban y las oportunidades parecían pasar de largo, como si no te vieran. Algo muy distinto estaba ocurriendo en un plano que tú no podías percibir. Tú interpretaste ese periodo como pérdida, como atraso, como una señal de que te estabas quedando atrás. Pero desde otra dimensión, ese mismo tiempo estaba siendo utilizado para separar, filtrar y apartar todo aquello que no debía acompañarte a la siguiente etapa de tu vida. No fue casualidad que no encajaras, no fue mala suerte que no permanecieras en ciertos lugares. No fue error que algunas relaciones se rompieran sin explicación clara. Cada ruptura, cada rechazo, cada salida forzada fue una forma de alineación, aunque en su momento solo pareciera dolor y confusión, porque hay destinos que no pueden cumplirse si la persona permanece rodeada de influencias equivocadas, expectativas ajenas o estructuras que limitan su verdadera naturaleza. Mientras tú sufrías, se estaban removiendo capas que no eran tuyas, identidades que adoptaste para sobrevivir, versiones de ti que nacieron del miedo y no del propósito. Y aunque el proceso fue incómodo y muchas veces humillante, era necesario para que quedara solo lo esencial. Dios no estaba quitándote cosas por crueldad, estaba evitando que llegaras cargando peso innecesario a un lugar donde necesitarías libertad interior, claridad y una identidad firme que no dependiera de la aprobación de nadie. Lo que para ti fue abandono, para el cielo fue separación. Lo que tú llamaste fracaso fue filtrado. Lo que dolió como pérdida fue protección anticipada. Hay personas que llegan a ciertos niveles con compañía equivocada y terminan perdiéndose a sí mismas. Y tú fuiste preservado de eso, aunque el precio haya sido caminar solo durante mucho tiempo. Mientras sufrías, tu sensibilidad espiritual se refinaba. Tu discernimiento se agudizaba y tu capacidad de ver más allá de las apariencias
comenzaba a desarrollarse, incluso cuando no eras consciente de ello, porque ese tipo de percepción no se aprende en la comodidad, sino en la soledad. Tú no estabas siendo preparado para encajar, estabas siendo preparado para sostener algo que requiere independencia interior, valentía silenciosa y una conexión profunda que no dependa de validación externa. Por eso, no todos entienden tu camino. Por eso muchos no supieron acompañarte. Por eso te sentiste diferente desde siempre, no porque seas extraño, sino porque fuiste apartado. Y ahora, al mirar hacia atrás con una comprensión más amplia, empiezas a notar que nada fue aleatorio, que cada etapa tuvo una función específica y que incluso aquello que más dolió cumplió un propósito que solo ahora comienza a revelarse. El momento de la revelación llega solo a los elegidos. Llega un punto en el camino en el que la revelación ya no puede seguir siendo postergada. No porque Dios tenga prisa, sino porque la persona finalmente desarrolló la capacidad interna para sostener lo que está a punto de comprender sin quebrarse, sin enloquecer y sin usarlo de manera equivocada. La revelación no llega cuando la pedimos con insistencia, llega cuando dejamos de exigirla y aprendemos a habitar el silencio sin resentimiento, porque ese es el momento en que el corazón ya no busca respuestas para escapar del dolor, sino verdad para alinearse con el propósito. No todos llegan a este punto, no todos soportan el trayecto previo, no todos sobreviven al silencio sin endurecerse por dentro. Muchos abandonan antes, se distraen, se anestesian con ruido, con rutinas vacías o con explicaciones que alivian momentáneamente, pero que nunca transforman. Y por eso, la revelación no puede ser entregada a cualquiera, porque no todos están dispuestos a pagar el precio interno que exige. La revelación no es información, es peso. No es un dato, es una responsabilidad, no es un privilegio superficial, es una carga sagrada. Cuando llega, reorganiza toda tu historia, te obliga a mirar tu pasado con otros ojos y te confronta con una verdad que ya no puede ser ignorada, porque una vez que se ve, no hay manera de fingir que no se entendió. Por eso Dios no revela todo de golpe ni a todos por igual, porque hay personas que confundirían revelación con superioridad, conocimiento con poder, y terminarían usando lo recibido para alimentar el ego y no para cumplir una misión más grande que ellos mismos. Tú no llegaste aquí por mérito humano, ni por esfuerzo consciente. Llegaste porque sobreviviste a procesos que habrían destruido a otros, porque aprendiste a callar cuando querías gritar, a esperar cuando querías huir y a confiar cuando no había razones visibles para hacerlo. La revelación llega cuando el alma ya no necesita validarse, cuando el corazón ya no busca aprobación, cuando la identidad ya no depende de ser visto o reconocido por los demás, sino de estar alineado internamente con algo más alto. Y ahora comienzas a notar que ciertas cosas empiezan a encajar sin necesidad de explicación externa, que comprensiones profundas surgen sin esfuerzo, que tu discernimiento se vuelve más claro y que tu percepción se afina de una manera que no se puede enseñar ni copiar. Eso no es casualidad, es señal de que entraste en una etapa distinta. No todos entenderán lo que estás comprendiendo. No todos podrán acompañarte en este nivel. No todos querrán escuchar lo que ahora eres capaz de ver. Y eso está bien, porque la revelación no fue diseñada para ser compartida indiscriminadamente, sino para ser vivida con responsabilidad, silencio y coherencia. Este es el punto en el que el pasado deja de doler como antes. No porque haya sido negado, sino porque finalmente fue integrado, comprendido y colocado en su lugar correcto dentro de una historia más amplia. Y lo que viene ahora no es más ruido, sino claridad. No es prisa, sino dirección.
No es confusión, sino sentido. Ahora todo será revelado porque sobreviviste. No llegaste hasta aquí por casualidad ni por simple resistencia humana. Llegaste porque algo dentro de ti se negó a morir, incluso cuando todo alrededor parecía empujarte a rendirte, a conformarte o a aceptar una versión reducida de ti mismo que nunca encajó con lo que sentías en lo profundo de tu espíritu. Sobreviviste a etapas que no estaban diseñadas para destruirte, aunque así lo parecieran, sino para despojarte de ilusiones, dependencias y falsas identidades que habrían colapsado más adelante si no hubieran sido removidas a tiempo, porque hay llamados que no admiten estructuras frágiles, ni corazones que todavía necesitan aprobación externa para sostenerse. Ahora la revelación llega no como un impacto violento, sino como una comprensión serena que se va acomodando dentro de ti, ordenando recuerdos, resignificando heridas y mostrando que incluso aquello que más te avergonzó o te dolió tuvo una función específica dentro de un proceso mayor. Empiezas a entender que no eras lento, sino profundo, que no eras débil, sino sensible, que no eras inadaptado, sino incompatible con estructuras que nunca estuvieron hechas para contener lo que llevas dentro. La revelación no viene a inflar el ego ni a colocarte por encima de otros, viene a devolverte una identidad que fue distorsionada por años de rechazo, incomprensión y silencios prolongados, y al hacerlo te libera de la necesidad de demostrar, explicar o justificar quién eres. Ahora sabes que no todo el mundo tiene que entenderte, no todo el mundo tiene que acompañarte, no todo el mundo tiene acceso a lo que se te ha confiado. Y esa comprensión trae paz, no aislamiento, porque ya no buscas pertenecer a cualquier lugar, sino permanecer alineado con aquello que te da coherencia interna, incluso si eso implica caminar con menos gente alrededor. La revelación también te muestra que no todo lo que viene será fácil, pero sí será claro, y esa claridad cambia la forma en que enfrentas el futuro, porque ya no avanzas desde la confusión ni desde la herida, sino desde una conciencia más madura de quién eres y de por qué tu camino fue como fue. Dios no habló antes porque estaba siendo formado. Dios habla ahora porque estás listo, listo para escuchar sin miedo, listo para sostener sin huir, listo para vivir desde una verdad interna que ya no depende de circunstancias externas. Y si este mensaje resonó contigo de una manera profunda, si sentiste que cada parte tocaba algo que habías vivido pero nunca habías podido nombrar con palabras, entonces permítete hacer algo sencillo, no como un ritual vacío, sino como una afirmación consciente. Escribe en los comentarios, si así lo sientes: yo soy elegido, no para convencer a nadie, no para probar nada, sino para recordarte a ti mismo que tu historia no fue un error, que tu dolor no fue inútil y que tu silencio tuvo un propósito, porque no fracasaste, fuiste separado y ahora finalmente estás entendiendo por qué. Aquí termina este mensaje, pero no termina tu proceso. Lo que comienza ahora es una etapa distinta, más clara, más consciente y más alineada con lo que siempre estuvo esperando dentro de ti.